Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Gómez, soy jefe de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y les doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos docentes, directivos, equipos pedagógicos que hoy nos acompañan de la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. En esta oportunidad vamos a ofrecer un espacio de webinar para conocer los programas de lenguaje y comunicación y de matemática del nivel 1 de esta modalidad correspondiente a las nuevas bases curriculares de EPJA. Ya estamos muy felices de acompañarles, ¿cierto?, en este proceso de implementación de estas nuevas bases a través de estos programas de estudio. Estos programas lo que hacen son una propuesta didáctica para gestionar pedagógicamente el currículum, en este caso los objetivos de aprendizaje, de actitudes y habilidades de estas nuevas bases curriculares. Para este fin, hoy nos va a acompañar dos profesionales de la unidad de currículum y evaluación. En primer lugar, ¿cierto? Nos va a acompañar Graciela Beas, quien es la coordinadora del equipo de lenguaje y comunicación de la UCE. Y también nos va a acompañar Francisca Barca, quien es la coordinadora también, ¿cierto? Y profesional del equipo de matemáticas. ¿Ya? Por tanto, vamos a estar aquí en muy buenas manos para este webinar. Aprovecho de comentarles la metodología que tiene el webinar. Vamos a tener, ¿cierto?, esta primera instancia donde tanto Graciela como Francisca nos van a comentar acerca un marco general de las bases y luego, ¿cierto?, las características del programa de lenguaje y comunicación y de matemática respectivamente. Finalizando esa etapa, finalizando esa etapa, lo que vamos a hacer es proceder, ¿cierto?, a una sección donde podrán ir registrando sus preguntas acá en el chat para nosotros poder irlas respondiendo y de esa manera, ¿cierto?, responder a sus inquietudes, consultas y otros. Así que sin más que decir, ahora dejo con ustedes. Vamos a partir, ¿cierto?, con Graciela Beas. Así que adelante, Graciela, luego Francisca y mucho éxito en esta instancia. Muchas gracias, Héctor. Hola a todos y todas, bienvenidas a este webinar. Como les decía Héctor, mi nombre es Graciela Beas y soy la coordinadora del equipo de desarrollo curricular de lenguaje y comunicación. Y hoy día vamos a tener una sesión en compañía con el equipo de matemáticas para hablar acerca de los programas de estudio de EPJA de estas dos asignaturas. Así que ojalá que sea una instancia fructífera para ustedes. Para partir, me gustaría tener una panorámica general acerca de cómo se organizan las bases curriculares de EPJA, en donde vemos que hay ciertos componentes esenciales. Por un lado están las habilidades del siglo XXI, que son transversales a todos los propósitos y funcionan como un aprendizaje que queremos lograr en toda la educación de personas jóvenes y adultas. Y además están estos otros componentes que son, por un lado, los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes, que son el núcleo del aprendizaje, y también los conocimientos esenciales que van a estar al servicio de lograr esos objetivos. Y estos dos componentes nos van a permitir lograr una gran idea a largo plazo. Vamos a profundizar en estos componentes antes de llegar al programa mismo. Esta triada de componentes forma el triángulo comprender, hacer y ser saber, que es propio de las bases curriculares para EPJA. Y tienen estos tres componentes. La gran idea, por un lado, está a la base el comprender y son conceptos, principios, teorías que se espera que los y las estudiantes comprendan profundamente en cada nivel a partir de los conocimientos y habilidades del currículum. Estas apuntan a comprender para qué se aprende. Ya es una gran idea que nos permite entender ciertos principios que son propios de la asignatura a la que corresponde esa gran idea. Por ejemplo, en el nivel 1, el lenguaje y comunicación, una gran idea es leer diferentes tipos de texto, nos permite aprender más sobre el ser humano y las diferentes culturas. Si se fijan, tiene una formulación diferente al objetivo de aprendizaje y es más bien una idea que se busca comprender, asentar en las y los estudiantes.
Otro de los componentes es el conocimiento esencial, y este es el saber. Se refiere a una red conceptual que es coherente y rica en conexiones que permite construir la comprensión de los fenómenos y el mundo. Entonces son el contenido, son esos saberes que los estudiantes deben comprender, deben conocer para lograr los aprendizajes de cada una de las asignaturas. Y finalmente está el objetivo de aprendizaje, que está compuesto por las habilidades y actitudes nucleares, que son el hacer y el ser. Estos objetivos de aprendizaje definen los aprendizajes terminales esperables para una asignatura dada y abordan qué cosas debería hacer o ser él o la estudiante a partir de los conocimientos adquiridos. Y entonces esta tríada de conocimientos en este triángulo al final compone todos estos objetivos que se desean construir en cada uno de los niveles de aprendizaje. Estos distintos componentes interactúan en un engranaje, como vemos en este modelo, en donde el núcleo es este engranaje rojo, que son los objetivos de aprendizaje con sus habilidades y actitudes, que es el núcleo del aprendizaje, pero para que este engranaje funcione, requiere de todos los otros. Como vemos ahí en los azules, están los conocimientos esenciales que están declarados en cada nivel, y también temas de profundización, que son esos engranajes amarillos que van a ser aspectos contextualizables que ustedes van a poder profundizar para lograr echar a andar esta máquina que nos va a permitir, con apoyo de las habilidades del siglo XXI, lograr a largo plazo la comprensión de esta gran idea. Una vez clarificados estos elementos articuladores de las bases curriculares de EPJA y por lo tanto también de los programas, es importante clarificar qué es un programa de estudio. Y los programas son un documento técnico-pedagógico que se construye como una propuesta, y esto es muy importante, es una propuesta pedagógica que busca implementar el currículum en una asignatura o nivel educativo específico, orienta cómo se deben implementar las bases curriculares en aquellos establecimientos que no han optado por la elaboración de programas propios. Entonces, si no hay un programa propio en su establecimiento, van a utilizar los programas de estudio elaborados por el Ministerio de Educación. Y sus principales componentes apuntan a plantear las actividades que van a permitir lograr los objetivos de aprendizaje en ese nivel y en esa asignatura, y una sugerencia de implementación y recomendaciones metodológicas para llevar a cabo esas actividades según los propósitos y enfoques de cada una de las asignaturas. Entonces, una propuesta pedagógica que busca ser contextualizada y una mirada orientadora en cada uno de los niveles y asignaturas en los diferentes contextos educativos. ¿Cuáles son los elementos centrales que componen los programas de estudio de EPJA? Son estos 5 que vemos listados en la diapositiva. Primero, hay unas consideraciones generales que entregan información sobre el perfil de egreso, que es lo que queremos lograr cuando los estudiantes terminan ese ciclo educativo. Hay unas orientaciones para la contextualización curricular y la inclusión y la diversidad. También hay otro punto que son las orientaciones pedagógicas que son particulares a cada una de las asignaturas, los propósitos formativos de cada una de las asignaturas también, orientaciones didácticos y pedagógicas, y los módulos obligatorios y electivos de la asignatura, que son estas unidades en que se componen, en que se estructuran los aprendizajes en el programa de estudio. Vamos a ir viendo algunos de estos componentes enseguida. Vamos a profundizar primero en la organización modular, que caracteriza estos programas de EPJA, y tienen 2 tipos de módulos de aprendizaje. Por un lado están los módulos obligatorios, en que cada programa se proponen 4 módulos obligatorios que sí o sí se deben implementar, y 2 módulos electivos que complementan esto. En los módulos obligatorios se organizan los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y las grandes ideas de cada nivel, es decir, estos elementos estructurantes que veíamos que funcionaban como un engranaje anteriormente. Todos ellos, los que son obligatorios para el nivel, van a estar contenidos en los módulos obligatorios organizados en 4 diferentes. Además, en los módulos electivos se ofrecen oportunidades de profundizar esas habilidades, esas actitudes que estaban declaradas en los objetivos de aprendizaje del nivel y en la comprensión de las grandes ideas. Pero
son elementos de profundización, ya que todos los contenidos ya van a haber estado abordados en los obligatorios. Ahora vamos a ir profundizando en cada uno de los módulos, de los tipos de módulos. Por un lado en el módulo obligatorio y por otro lado después en el módulo electivo. ¿Cómo se organizan los aprendizajes en los módulos obligatorios? Lo primero que van a encontrar en los programas de EPJA es una visión panorámica del módulo, que luego les vamos a mostrar un ejemplo, en donde se incluyen cuáles son esas grandes ideas que se abordan en ese módulo, cuáles son los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y el tiempo estimado que tomará la actividad en semanas y en horas pedagógicas. Ya, como dice el nombre, les va a entregar una visión global, rápida a primera vista, de todo lo que compone ese módulo obligatorio. Los componentes de esta tríada que caracteriza las bases curriculares de EPJA y también el tiempo que tomará esa actividad. También está el propósito del módulo, que responde a las preguntas: ¿qué se espera que los y las estudiantes comprendan? ¿Cómo se evidenciará esa comprensión? ¿Y cómo tributa el módulo al marco formativo de las habilidades y actitudes para el siglo XXI, que son objetivos transversales que tiene EPJA? Además, hay una ruta de aprendizaje que está declarada, que es una secuencia de 4 actividades de desempeño que describen habilidades y actitudes que debe desarrollar él o la estudiante para poner en uso los conocimientos esenciales declarados para ese módulo en particular. Es decir, hay 4 actividades modélicas que se van desarrollando en ruta para lograr esas grandes ideas y esos objetivos que queremos abordar en ese módulo en particular. Finalmente, están las actividades propiamente tal que estaban declaradas en la ruta de aprendizaje anterior, que es la experiencia de aprendizaje en particular que va a permitir alcanzar los objetivos de aprendizaje. Luego, Francisca les va a mostrar ejemplos de actividades y cómo éstas se organizan en los programas para que tengan mayor claridad de cómo se abordan en estos nuevos programas. Por otro lado, los módulos electivos, que como les decía anteriormente son los que profundizan en los objetivos de aprendizaje y en los conocimientos esenciales del nivel, se organizan de una manera diferente. Primero, se organizan con metodologías particulares. ¿Ya? Los módulos electivos utilizan aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en resolución de problemas. Y además hay una sugerencia que se estipula para articular esos problemas y proyectos que caracterizan o que son el núcleo de esa metodología de esas metodologías que antes les comentaba. Y para ello se propone considerar los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Entonces, los problemas y los proyectos van a ser articulados por esos temas que abordan los ODS. Por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero, la acción por el clima, la vida submarina, entre otros. Ahora vamos a entrar a las particularidades de cada una de las asignaturas. Primero lenguaje y comunicación y luego van a ir a matemática y finalmente vamos a ir a ver ejemplos de los programas. En lenguaje y comunicación, en el nivel 1 de educación básica, les adelantaba anteriormente que se declaran ciertos componentes esenciales que son propios de las asignaturas. Uno de ellos, y uno muy importante porque es el horizonte de sentido, el horizonte formativo al que queremos llegar, es el propósito formativo de la asignatura. En este propósito se declara que lo fundamental es desarrollar habilidades comunicativas en los y las estudiantes. En particular, va a cobrar especial relevancia el expresar ideas, participar informadamente en una sociedad democrática, pacífica y desarrollar el pensamiento crítico para poder comprender y producir responsablemente los textos. Y además, algo fundamental también es fomentar el gusto por la lectura y el uso del lenguaje en contextos cotidianos, laborales y sociales. Entonces, hay un propósito formativo que es más bien funcional, la competencia comunicativa y cómo uso las habilidades para desenvolverme en distintos contextos, pero también hay un aspecto más cálido, que es el fomento del gusto por el desarrollo de esas habilidades y el hábito para que sean prácticas cotidianas permanentemente.
Otro componente que se declara en las bases y también en los programas y que guían la elaboración de las secuencias de aprendizaje es el enfoque. En el caso del lenguaje y comunicación hay un enfoque cultural y comunicativo. Enfoque cultural porque se concibe tanto al lenguaje como a la literatura, los dos componentes que están articulados en el nombre de la asignatura, como prácticas y productos culturales. Y además promueve el conocimiento de diversas culturas e identidades. También está la base lo comunicativo, porque la idea es que se forme con miras a que los y las estudiantes participen en situaciones reales de lectura, de escritura y de interacción oral que sean diversas y que les permitan desenvolverse en las diferentes esferas de la vida en comunidad. Y también la idea es que fomenten esa autonomía y confianza al desenvolverse en los contextos por medio de la comunicación. Por último, algo propio que queremos señalar de la asignatura de lenguaje y comunicación son las orientaciones didácticas y pedagógicas que están declaradas en los programas y que también orientan cada una de los módulos electivos y obligatorios y las secuencias de aprendizaje que están ahí declaradas. Hay 4 elementos esenciales que están declarados en los programas de EPJA. Por un lado, la fluidez, que se concibe como un elemento vital para lograr la habilidad de lectura, ya que con la fluidez y la automatización de las habilidades de codificación se libera la memoria de trabajo para poder concentrar los esfuerzos cognitivos en los procesos superiores necesarios para la comprensión de lectura. En el programa se señala que la fluidez, para lograrla, requiere que las y los docentes elaboremos experiencias que promuevan una práctica constante de la lectura y también que nosotros seamos modelos de esa lectura fluida, es decir, que sea rápida, precisa y expresiva. También otro elemento esencial que se relevan en las orientaciones didácticas y pedagógicas es el vocabulario. Y aquí es importante porque nos muestra que el vocabulario, por un lado, se aprende de forma incidental, con un contexto rico de comunicación, es decir, con una abundante aproximación a lecturas variadas, a un discurso extendido que puede estar proporcionado por la interacción en el aula, pero también requiere de una enseñanza explícita. No basta con la exposición a esos conceptos, sino que también requiere de enseñanza explícita del significado de las nuevas palabras y de estrategias que permitan ir desarrollando paulatinamente la autonomía para aprender palabras nuevas. Sabemos que el vocabulario es absolutamente necesario tanto para la comprensión como para la producción de textos, ya que si no sabemos nombrar el mundo es muy difícil articular las ideas tanto para la comprensión como para la producción. Otro componente esencial están ya no tan vinculados a la habilidad comunicativa competencial, ya con esa eficiencia y eficacia comunicativa, sino que tienen esta otra línea que les mencionaba anteriormente, que también está puesta en el enfoque, que es más bien lo cálido, el elemento más socioafectivo que está vinculado a las prácticas propias de la asignatura. Por un lado están los hábitos de lectura y por otro lado la escritura creativa. En el caso de los hábitos de lectura se manifiesta la importancia de la formación de comunidades lectoras, comunidades interpretativas que hablen sobre lo que leen. Este diálogo, esta comunicación es el puente para lograr efectivamente un hábito, un gusto y una relación afectiva profunda, una identidad lectora por parte de los y las estudiantes. Y de forma similar sucede con la escritura, en donde se da un espacio a la escritura creativa y muestra y se plantea la importancia de brindar espacios semanales a partir de bitácoras, portafolios, entre otras, que permitan que los y las estudiantes se conecten de manera habitual y significativa con la práctica de escribir. Estos mismos elementos que yo les compartí en lenguaje y comunicación, ahora mi compañera Francisca se los va a compartir en la asignatura de matemática. Muchas gracias, Graciela. Muy buenos días a todos y todas. Ahora vamos a entrar al programa de estudio de matemática para el nivel 1 de educación básica. Al igual que en el resto de las asignaturas, matemática cuenta con un propósito formativo que es el horizonte de sentido de la asignatura. Aquí se plantea, muy importante, comprender las matemáticas y aplicar sus conceptos y procedimientos a la resolución de problemas reales,
Con esto nos referimos a problemas que pueden estar en las situaciones de las y los estudiantes, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito científico, entre otros. Con la finalidad de que una vez adquiridos los conocimientos matemáticos se puedan hacer juicios que sean bien fundados y al mismo tiempo tomar decisiones de manera responsable, ¿cierto? Y con conocimiento. Y finalmente, otro de los énfasis del propósito formativo es desarrollar el pensamiento autónomo y crítico de las y los estudiantes, en este caso de estudiantes de personas jóvenes y adultas. En cuanto al enfoque de la asignatura, que es estos lentes con el cual miramos los aprendizajes, tenemos dos énfasis en la asignatura de matemática. En un primer lugar, hacia la alfabetización matemática, que es esta capacidad para identificar y entender el papel que tienen las matemáticas en la vida cotidiana. Junto con ello, y como hablábamos en el propósito formativo, que permitan hacer juicios que sean bien fundados y al mismo tiempo tomar decisiones, usando de forma adecuada el conocimiento matemático. Otro de los énfasis es la resolución de problemas, donde vemos y reconocemos la utilidad que tiene la matemática en la vida real al enfrentarnos, ¿cierto?, a distintos problemas que vamos resolviendo. Este desarrollo va cada vez complejizándose para poder resolver problemas que tengan una mayor complejidad y al mismo tiempo lo vamos desarrollando en conjunto con las otras habilidades matemáticas como lo es representar, modelar y argumentar y comunicar. Y finalmente, buscamos transferir estas herramientas también para otras disciplinas y para otras esferas de la vida de las y los estudiantes. Dentro de las orientaciones didácticas y pedagógicas propias de esta asignatura, se enfatiza en cinco aspectos. En primer lugar, aprender comprensivamente. Se enfatiza la necesidad de un aprendizaje profundo que vaya más allá de la memorización mecánica de ciertos procedimientos, ¿cierto? Y de ciertos algoritmos, sino que comprendamos profundamente lo que significa y para qué se utiliza ese conocimiento matemático en específico. Es muy importante las nociones básicas y la experiencia previa. Se busca promover la construcción del conocimiento matemático desde las nociones que las y los estudiantes ya traen, ¿cierto?, de sus propias experiencias de su vida cotidiana. Y que eso vaya desarrollándose hacia formas de pensar cada vez más sofisticadas. En línea con lo anterior, se rescata el carácter progresivo del aprendizaje de la matemática. Sabemos que el aprendizaje matemático se va construyendo en base de los conocimientos previos. Por lo tanto, es muy importante reforzar y asegurar esa progresión lógica del saber. Otro cuarto punto muy importante es la diferenciación natural. Sabemos, ¿cierto?, que en la educación para personas jóvenes y adultas hay mucha heterogeneidad. Por lo tanto, esta es una muy buena oportunidad para poder desarrollar distintas estrategias de enseñanza. Y finalmente, pero muy importante, el trabajo con el error. Estos programas promueven una visión constructiva del error, ¿cierto? Sabemos que para aprender matemática el error es indispensable y que vamos a cometer errores mientras vamos construyendo el aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante considerarlo como una fuente valiosa para la construcción del aprendizaje profundo en matemática. Esas serán las nociones generales de las bases curriculares de la asignatura y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se materializan los distintos elementos que mi compañera Graciela les comentaba con anterioridad. Todas las asignaturas se organizan en estos módulos, estos 4 módulos obligatorios y 2 módulos electivos, entonces vamos a ir mirando ejemplos tanto de la asignatura de lenguaje y comunicación como ejemplos de la asignatura de matemática. Cabe destacar que estos programas se organizan según el modelo pedagógico del enfoque para la comprensión. Por lo tanto, es muy importante siempre ir retomando las experiencias previas de las y los estudiantes para la construcción profunda del aprendizaje. Aquí vemos un ejemplo de lenguaje y comunicación de cómo se ve el módulo obligatorio número 1. Donde tenemos esta visión panorámica, se establece cuál es la gran idea que se va a trabajar en este módulo, los objetivos de aprendizaje que se van a desarrollar y los conocimientos esenciales que son necesarios para trabajar.
junto con el tiempo estimado y la cantidad de horas pedagógicas para trabajar este módulo. Entonces, como vemos, aquí tenemos este panorama general acerca de los aprendizajes que se espera lograr en este módulo. Cada módulo, aparte de la visión general, cuenta con el propósito, que como comentaba mi compañera, nos responde a las preguntas de qué es lo que se va a trabajar, con qué evidencias vamos a ver esos aprendizajes y cómo se relacionan esto con las habilidades del siglo XXI. Y además de eso nos entrega la ruta de aprendizaje, que se compone de 4 actividades de desempeño en la cual se van desarrollando los aprendizajes. Luego viene cada una de las actividades de desempeño. En este caso vamos a ver un ejemplo de la asignatura de matemáticas. Cada actividad de desempeño cuenta con un propósito específico y tributa a uno de los objetivos de aprendizaje que fueron planteados en el módulo, ¿cierto? Cuando veíamos la visión panorámica del módulo, junto con los conocimientos esenciales y el tiempo estimado en horas pedagógicas para abordar. Es importante mencionar que las distintas actividades de desempeño que corresponden, o sea, que van configurando, las distintas actividades que configuran la actividad de desempeño detallan su función didáctica. ¿Qué significa esto? La finalidad formativa que persiguen. Entonces, dentro de ella vamos a encontrar por ejemplo, vamos a encontrar situaciones experienciales que conectan los conocimientos con aprendizajes previos de los estudiantes. Podemos encontrarnos también con actividades de construcción del conocimiento, donde nos va a entregar o nos va a ilustrar una propuesta de cómo construir los conocimientos esenciales que se van a trabajar en esta actividad. Podemos encontrarnos también con actividades de práctica guiada, que nos va a entregar un modelo, un paso a paso de cómo profundizar la comprensión de los aprendizajes que estamos trabajando en esta actividad de desempeño. Podemos encontrarnos también con actividades de práctica independiente, donde se nos presentan actividades que los estudiantes resuelven de manera individual o colaborativa. Y finalmente también nos podemos encontrar con actividades de integración, que son principalmente actividades de síntesis, como por ejemplo ticket de salida, donde de manera individual los estudiantes pueden demostrar cuánto han aprendido, ¿cierto? Su comprensión acerca de los temas trabajados. Es muy importante mencionar que en todas las actividades se declaran ciertas preguntas, preguntas para desarrollar la comprensión y también información clave. Junto con ello, cada una de las actividades de desempeño entregan orientaciones al docente. En esta sección se incluyen varios apartados. Entre ellos, por ejemplo, se precisan y se aclaran ciertos conceptos disciplinarios que se pusieron en juego a lo largo de la actividad de desempeño. Además, se entregan ciertas sugerencias complementarias o previendo posibles dificultades de implementar o para preparar esta actividad en particular. Junto con ello también se declaran las actitudes más pertinentes para desarrollar en esta actividad y también distintas orientaciones dependiendo del tipo de actividad o de trabajo que se está implementando. Junto con ello es importante mencionar que cada una de estas actividades de desempeño están acompañadas de evaluaciones formativas. Estas evaluaciones tienen el foco en el entregar retroalimentación que sea útil para las y los estudiantes en el servicio de su aprendizaje. Ya se plantean tanto los criterios evaluativos como también se entregan los instrumentos para utilizar, por lo tanto, nos ayuda, ¿cierto?, a levantar evidencia de aprendizaje y al mismo tiempo tomar decisiones para seguir avanzando en el aprendizaje. Junto con ello también hay una sección donde se entregan recursos, sitios web y también bibliografía complementaria, tanto para desarrollar cada una de las actividades como también complementarios para profundizar el aprendizaje de ciertos conocimientos. Y finalmente, dentro de otras recomendaciones, esto específico para la asignatura de lenguaje y comunicación, se entregan lecturas sugeridas.
que también son fundamental para atender a la diversidad, ¿cierto?, de las y los estudiantes, principalmente en contextos de personas jóvenes y adultas, y para poder profundizar en los contenidos específicos mediante la selección de estas lecturas. Este es un elemento sugerido, ¿cierto?, que puede ser adaptado y que necesita ser adaptado, ¿cierto?, a cada uno de los contextos según las necesidades de las y los estudiantes. Bueno, y para ir finalizando entonces, durante esta presentación hablamos acerca de los programas, ¿cierto?, para personas jóvenes y adultas. Estos programas proponen una organización de los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y las grandes ideas, de acuerdo con el tiempo, un estimado del tiempo, ¿cierto?, disponible en el año escolar. Estos programas de estudio buscan apoyar la implementación de las bases curriculares, proporcionando orientaciones tanto disciplinares como didácticas y criterios de evaluación formativa que puedan utilizarse como apoyo a las actividades de desempeño sugeridas en cada una de las asignaturas. Pero lo más importante es que esta es una propuesta que puede ser adaptada, modificada, agregar nuevas actividades por parte de las y los docentes de acuerdo a las propias necesidades de sus estudiantes y de sus contextos educativos. Con esto damos por finalizada nuestra presentación para dar espacio a las preguntas que puedan tener a partir de la misma. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Francisca, por esta detallada presentación sobre los programas de estudio de lenguaje y comunicación y matemática. A continuación, la idea es que puedan ir aprovechando el chat para hacer preguntas. Les recuerdo que estamos en un webinar para profundizar en estos programas cuya implementación está haciendo durante este año. Y la idea es que puedan ahí, ¿cierto?, ir comentando todo aquello que les parezca pertinente consultar. Así que a partir de ello vamos a ir derivando, ¿cierto?, las preguntas a Graciela o a Francisca según corresponda. Aprovecho además de, bueno, saludar. Hay mucha gente que nos ha estado comentando en el chat ahí, nos saluda desde Ovalle, desde Coquimbo, Valparaíso, del Sella Acuario, desde el Slepe El Pino, Limarí, Buin, Pedro Aguirre Cerda, Arauco, Macul, San Joaquín, agradecerles por estar conectados, ¿cierto?, e interesadas en saber sobre estos programas. Por aquí nos preguntan, hay una pregunta de orden más bien general que tiene que ver con la equivalencia del aprendizaje esperado de los programas actuales y los indicadores de logro. Pues bien, sí, efectivamente, este cambio curricular incorpora algunas modificaciones. Van a poder encontrar que hay indicadores de evaluación en el programa, ¿cierto? Además de todo lo referido, ¿cierto?, a la arquitectura curricular propia que tiene el programa, es decir, vamos a tener, ¿cierto?, la organización modular, los objetivos de aprendizaje, actividades sugeridas para trabajar estos aprendizajes y otros elementos, ¿cierto?, que detallan las características del programa. Así que les invitamos a poder revisar el programa, podrán ver algunas características propias de los mismos y le doy el pase a Graciela y a Francisca también que nos puedan comentar algunos detalles de sus programas mientras seguimos viendo otras preguntas. Gracias, Héctor. Preguntan si los programas, o sea, si la presentación va a estar disponible en algún lado. Algunos tuvieron algunos problemas para ingresar a la sala. La respuesta es sí, la presentación bueno, y el webinar va a estar disponible. Ahí por el chat María Paz Faúndez dejó el link en el que va a quedar la grabación alojada en el YouTube del Ministerio de Educación. Seguimos esperando a ver si tienen alguna otra inquietud. Nos consultan sobre jornadas de profundización. En general, contarles que el Ministerio de Educación está desarrollando distintas iniciativas para apoyar la implementación de estas fases, incluyendo esta instancia, este webinar, ¿cierto? Hemos hecho webinar también en general sobre las bases curriculares que también
pueden encontrarlos disponibles en el link que les vamos a poner ahí en el chat. Estamos hablando de currículum nacional, ¿cierto? Ahí tenemos una serie de recursos. Dentro de ellos, ¿cierto? Tenemos unos webinars grabados sobre las bases que ustedes pueden también revisar y compartir también en sus comunidades educativas. Adicionalmente a eso, están disponibles ahora estos dos programas de estudio. Vamos a ir disponibilizando los programas que se implementan a partir del siguiente año. Recordar que esta es una implementación de carácter progresivo, es decir, implementamos el nivel de básica 1 este año y el próximo año avanzamos al nivel básica 2 y al nivel de media 1. Por lo tanto, van a estar allí todos esos programas disponibles. Adicionalmente, vamos a seguir fortaleciendo la apropiación de este currículum y vamos a disponer algunas orientaciones más específicas, tanto curriculares como evaluativas. Así que ahí les estaremos contando además por todos los canales de comunicación que tenemos allí con ustedes. Además, aparece otra pregunta de carácter general sobre el decreto de evaluación. Allí, bueno, como comentamos en los webinars, complementamos que el decreto de evaluación pertinente para la modalidad es el decreto 67. Estamos solo esperando la firma del decreto respectivo, es decir, la actualización del decreto, pero va a ser este el decreto que va a regular, ¿cierto?, toda la implementación de estas bases. Por tanto, también informaremos oportunamente sobre el mismo y probablemente generemos alguna instancia de este tipo para seguir apoyándoles en la gestión del mismo. Otra pregunta tiene que ver sobre la implementación progresiva. Disculpa, Graciela, ahí estoy leyendo las preguntas que me mandan por interno de las más generales. Respecto a la implementación progresiva, efectivamente es el calendario que yo les informaba. La idea de la progresividad tiene que ver con también permitir una adecuada apropiación de las mismas. Y por último, de carácter general, y ahí le doy el pase a Francisca y a Graciela. ¿Qué sucede con los estudiantes con contexto de encierro? Habría que, bueno, operan los contextos de encierro, es un contexto de implementación específico, ¿cierto?, de la modalidad EPJA y por tanto operan, ¿cierto?, las mismas bases, las bases curriculares de la modalidad, por cierto que adaptadas de acuerdo a lo que el mismo decreto de las bases permite, ¿ya? Así que ahí le invitarles a revisar las bases, revisar las consideraciones propias de su implementación y por cierto que seguiremos fortaleciendo y acompañándole en ese proceso. Sí, yo solo quería referirme también a una pregunta que estaban señalando por el chat, que si pudiéramos repetir o profundizar en la diferencia entre los módulos electivos y los módulos obligatorios. Bueno, señalarles que los módulos se definen como bloques unitarios de aprendizaje que integran las habilidades, las actitudes y los conocimientos esenciales, pero hay dos tipos. Los obligatorios van a contemplar, que son 4 en cada uno de los niveles, van a abordar todos los conocimientos y objetivos y grandes ideas asociadas al nivel. En cambio, los electivos son 2 módulos electivos que son de profundización y que funcionan con una lógica diferente, ya que dan oportunidades de profundizar en estas habilidades, ¿cierto? Pero por metodologías en particular. Metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en resolución de problemas. Y se organizan en torno a un tema que, dependiendo de esa metodología, es planteado como problema o desafío o como proyecto, y por lo tanto esos temas uno los puede contextualizar a la luz de las necesidades de los contextos en los que ustedes se desempeñan, pero se sugiere considerar los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la UNESCO, con temas como les mencionaba antes, el fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, agua limpia, etcétera, que ustedes pueden ir seleccionando asociados a sus contextos. Estos módulos se proponen 2 módulos electivos en el programa, pero se podrían ustedes, con la gestión del currículum flexible, tomar quizás otros de estos temas sugeridos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para abordar cada una de las experiencias de aprendizaje que ustedes van a realizar en sus contextos educativos. Y así, por ejemplo, podrían hacer conexiones como las que proponen desde el chat Pilar, conexiones a
menciones de noticias falsas y desinformación, que es algo que plantea que la población, que es tan extendido en la población adulta y sería muy necesario para el contexto educativo. Y por lo tanto, entonces podríamos decir, en este lectivo de profundización vamos a hacer conexión con ciertos objetivos de desarrollo sostenible y abordar temáticas de noticias que se abordan en esos contextos. Por eso es muy importante lo que decía Francisca al final, que en el fondo los programas son modélicos, ya que presentan una ruta de aprendizaje solamente de 4 experiencias en los módulos obligatorios y luego escogen ciertos temas en los módulos electivos, pero la idea es que ustedes puedan usarlos flexiblemente en sus contextos educativos. Muchas gracias, Graciela. No sé si hay preguntas para matemática, Francisca, no que hayas recibido. Ya. No, por ahora. Hay otra pregunta acerca de los planes de oficios y TP. ¿Ya? En ambos casos, oficios y TP comienza su implementación el próximo año. Y efectivamente, claro, estas son nuevas bases y consideran, para el caso de oficios, ¿cierto? Vamos a tener, claro, oficios actualizados, vamos a trabajar con los oficios que hoy día están certificados por Sense y Chile Valora, los cuales vamos a orientar su uso e implementación para las escuelas y para la modalidad, ¿ya? Esta es una muy buena noticia porque vamos a tener oficios actualizados, pertinentes y relevantes a lo que se requiere hoy día, ¿cierto? La formación en este ámbito. Y en el caso de TP, vamos a utilizar, ¿cierto? Como se ha hecho hasta ahora, el currículum de EPJA utiliza las bases curriculares de técnico profesional de sus especialidades, las cuales seguirán vigentes hasta su actualización. Ya estamos llevando a cabo un proceso de actualización de las bases TP, por tanto, se implementarán las bases propias de esta diferenciación, de la especialidad en particular, y cuando éstas se hayan actualizado, procederá a utilizar, ¿cierto?, estas bases actualizadas. Pero por lo pronto, para el próximo año, nivel media 1, ¿cierto? Se deberán utilizar las especialidades que el establecimiento esté ofreciendo, em, de acuerdo, ¿cierto?, a cada uno, ¿cierto?, de esos contextos, ¿ya? Para que ustedes puedan tener claridad sobre esos procesos de implementación. Héctor, llegó una pregunta de matemática. Desde Loncoche, Anita, educadora diferencial, plantea que en este año matemática les costó más por las diferencias de los conocimientos previos, que tuvieron que dedicar tiempo en hacer una nivelación previa para comenzar con el texto y con sus objetivos. Efectivamente, Anita, en matemática, como veíamos, uno de los componentes esenciales de la asignatura es que el conocimiento se va construyendo en base a los conocimientos anteriores. Y en este sentido, los programas de estudio de matemática plantean al iniciar cada uno de los módulos un diagnóstico donde se les sugieren ciertos criterios. Entonces ya se plantean los aprendizajes necesarios para avanzar con ese módulo o con esas actividades. Entonces, efectivamente, pueden revisarlos para tener también eso como a la base y poder realizar las adecuaciones, ¿cierto?, que sean necesarias según las distintas necesidades de sus estudiantes. Muchas gracias, Francisca. Tenemos algunas preguntas también asociadas a la disponibilidad de estos recursos, ¿ya? Es decir, de los programas de estudio. Ya está, como les señalé anteriormente, ya se encuentran disponibles los de nivel básica 1 y durante este año vamos a ir disponibilizando aquellos que tienen su implementación el próximo año, es decir, nivel básica 2 y nivel media 1. Por cierto que la idea es poder proveer también un espacio de estas mismas características para apoyar en su difusión y apropiación. También nos consultan acerca de los decretos de evaluación que deben ir en las actas del año 2025. Sí, efectivamente, una muy interesante pregunta. Imagino que es algo que les preocupa y efectivamente es el decreto 67. ¿Ya? Nosotros vamos a estar informando por los canales, las vías institucionales, cuando el decreto ya tenga su firma. Estamos esperando simplemente ese acto administrativo, pero es el decreto que rige para la modalidad, ¿ya? Y a partir de la implementación de estas bases.
tanto para los programas de estudio como para la evaluación. Ya estos programas de estudio también están solamente esperando el acto administrativo de la firma de decreto que va a estar prontamente disponible y por lo tanto vamos a tener que referir a ellos, que es lo formal. Graciela, Francisca, ¿si han recibido alguna pregunta? Estoy viendo si tenemos alguna otra. Por ahí Susana nos pregunta, enviar la información sobre el decreto y la secuencia de aplicación de los programas. Efectivamente, vamos a reforzar esa información, Susana, para que ustedes la puedan tener en sus comunidades educativas y también difundirlas ahí con sus equipos. Claro, y efectivamente están consultando además sobre textos de estudio, están llegando, claro, efectivamente están llegando textos disponibles, por ahí Tatiana nos ayuda con eso, de que les están llegando algunos textos y van a estar disponibles también en la página de EPJA, ¿ya? Así que para que también estén atentas y atentos a esa plataforma. Tatiana Opaso, también del CEIA Limarí, nos pregunta sobre el modelo pedagógico de los planes y programas y profundizar en el enfoque pedagógico de los mismos. ¿Ya? Bueno, ahí comentarles que las bases curriculares de EPJA están, su principal, bueno, tienen varios elementos donde se afianza, ¿cierto?, esta definición curricular. Una de ellas tiene que ver con las grandes ideas, otro con esta idea integrada de las actitudes y de las habilidades y de la importancia de los conocimientos esenciales. Por lo tanto, vamos a tener ahí un diseño de los programas que utilizan esos elementos fundamentales, pero en términos didácticos abordan una serie de metodologías más activas, aprendizajes basados en problemas y otros. Ahí tanto Francisca como Graciela se refirieron a ello en el caso del lenguaje y matemática. Les voy a dejar un espacio también para que puedan ampliar, quizás reforzar esas ideas respecto de cuáles son esos modelos a la base de ambos programas. Y aprovecho de consultar, bueno, nos preguntan también los textos en relación con los planes y programas. Efectivamente, estos textos son unos textos que colaboran, ¿cierto?, en la implementación de las bases vigentes. Y ahí les dejo, Francisca y Graciela, si pueden complementar sobre el modelo didáctico de los programas en sus respectivas asignaturas. Bueno, en el caso de matemática, perdón, son varios los elementos que están a la base, pero efectivamente uno de ellos es el modelo para la comprensión, en el que se basa, ¿cierto?, de un aprendizaje que sea profundo. Veíamos que una de las características de las orientaciones de matemática es que no sea solamente ciertos aprendizajes memorísticos, ¿cierto?, del desarrollo de ciertos algoritmos, sino que va más allá a una comprensión más profunda. Para lograr esto, el modelo de comprensión habla de basarnos siempre en las situaciones o en los conocimientos previos que tienen las y los estudiantes y construir en base a ello el nuevo aprendizaje. Matemática también tiene esta característica que el aprendizaje es constructivo, es decir, se va construyendo en base a los aprendizajes anteriores. Entonces, el programa de estudio, dentro de las actividades de desempeño, entrega ciertos distintos tipos de actividades según la finalidad formativa que tiene. Yo les mencionaba que están situaciones experienciales y aquí es donde se hace un nexo entre ciertos conocimientos que podrían tener los estudiantes conectados con lo que van a aprender, ¿cierto?, en esa asignatura. Y después los otros tipos de actividades que veíamos, que son, por ejemplo, construcción del conocimiento, práctica guiada, práctica independiente, integración y finalmente el apartado de orientaciones al docente. Respecto del lenguaje, señalar que el principal enfoque de la asignatura, como les decía anteriormente, es el enfoque comunicativo y cultural, y esto pone especial énfasis en abordar las habilidades comunicativas en contextos comunicativos reales en que se desplieguen las habilidades de lectura, escritura y comunicación oral, tanto desarrollando esta eficacia comunicativa como el hábito, el gusto por leer, escribir y comunicarse oralmente. También
ya un enfoque didáctico en particular, que también Gabriel señalaba por el chat que es importante de relevar, son los que están abordados en los módulos electivos, que es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en resolución de problemas, que también son muy pertinentes tanto para la asignatura de lenguaje y comunicación como los de matemática. En ambas metodologías se busca promover un aprendizaje activo del o el estudiante, el cual pueda tener un aprendizaje que se favorezca por la conexión con las necesidades e inquietudes de estos, que el estudiante sepa de antemano qué va a aprender, por qué va a aprender y cómo va a ocurrir este aprendizaje. Ambas metodologías, tanto la de aprendizaje basado en proyectos como la de resolución de problemas, son propuestas que permiten desarrollar habilidades y poner en uso los conocimientos esenciales que están declarados en cada nivel, integrando aprendizajes y promoviendo la curiosidad y la búsqueda activa y creativa de las respuestas. La idea es que puedan transferir el conocimiento a distintas áreas y situaciones de la vida real por medio de estos aprendizajes que van desarrollando en los módulos obligatorios, pero luego profundizando en estos problemas o proyectos que pueden desarrollar en los módulos electivos. Y la idea es que los dos ejemplos que se ilustran en los programas de estudio sirvan de modelo para que las y los docentes puedan construir nuevos proyectos y nuevos problemas en sus propios contextos. Muchas gracias a ambas por el detalle de los modelos didácticos o también metodologías específicas que están a la base de los programas. Solo sumar a lo que han dicho ambas profesionales, siempre los programas tienen distintas alternativas para su implementación, sugieren algunas metodologías, pero están abiertos a que ustedes también puedan explorar otras en el marco de el enriquecimiento, complementariedad que tiene el proceso de gestión pedagógica del currículum. ¿Ya? Para que también lo tengan presente. Siempre acá les decimos, muy importante vincular el trabajo pedagógico que realizan con los elementos propios de el proyecto educativo de su institución, ¿cierto? El contexto donde se inserta, y desde allí, ¿cierto? Toda la gestión pedagógica que hagan es fundamental tomar en consideración todos los elementos propios de su contexto, como los que les mencionaba recientemente. Por ahí creo que hubo una pregunta sobre ABP o aprendizaje basado en problemas. Me parece que es para lenguaje. Algo ya señaló Graciela al Sí, respecto. es la que Sí, acababa no he visto otra, pero es la que perfecto, acababa de responder, sí. perfecto. Sí. No tenemos. Rafael nos pregunta si habrá alguna capacitación más allá de los webinars como para los programas de estudio. Efectivamente, bueno, estamos viendo, como les decía, distintas instancias para fortalecer y acompañarles en el proceso. También en las jornadas regionales ha habido, ¿cierto? Se instala este tema como prioritario. Vamos a seguir impulsando que así sea, tanto en las regiones como u otras instancias. También desde el CPIP va a haber, si ya hay algunos, pero seguirá habiendo algunas ofertas formativas para seguir profundizando, ¿cierto?, en la apropiación de estas bases y de las respectivas asignaturas que la conforman, tanto de la formación general como de la formación instrumental y la formación diferenciada y en oficios. Em, Estamos mirando si hay algunas otras preguntas. Aprovecho de agradecer también por todos los buenos deseos que nos envían. También les envían a ustedes. Hay bastante preocupación por los textos de estudio, también por la evaluación docente, entre otros temas. Ahí sobre los textos, efectivamente, bueno, aprovechar, ¿cierto?, que estamos llegando al nuevo material para abordar, ¿cierto?, los desafíos propios de la modalidad. Y vamos a seguir informando respecto de algunos otros elementos, por ejemplo, lo que nos consultan sobre la evaluación docente. Vamos a redirigir esa consulta para que les llegue a ustedes de forma oficial, ¿cierto?, esta información.
Héctor, me gustaría recordar, porque también habían llegado algunas preguntas, este material y esta grabación van a estar disponibles desde hoy en la tarde en la página de currículum para que ahí puedan volver a revisarlo en caso de que tengan nuevas inquietudes. Sí. No hemos visto más preguntas. Em, Contarles que este webinar, si tienen algunos colegas que no pudieron estar en este espacio, vamos a repetir, ¿cierto? Este espacio de webinar el día de hoy, durante la tarde, a las 18 horas. Ya estamos pensando en horarios diferidos a propósito de que puedan tener la disponibilidad de estar presente, asistir a hacer sus consultas respecto de estos programas. Hemos respondido una serie de preguntas sobre ambos programas y la particularidad didáctica que estos tienen. En ese sentido, también invitarles ahí en el link, les dejamos el acceso directo a ambos programas y también la invitación para que puedan sumarse, compartir, difundir también entre sus colegas este webinar. Ahí precisamente lo que consulta Alejandra, bueno, están publicadas las bases donde en su interior están los programas de estudio, están los planes y programas se encuentran al interior de las bases, los pueden encontrar allí. Sin perjuicio de ello, vamos a disponibilizar algún tipo de gráfica en la sección de planes de estudio para que también puedan acceder de manera más directa allí, pero en la base propiamente tal están incorporados. También, bueno, también lo consultan dónde están los programas están en la página de Currículum Nacional, compartimos el link acá por el chat, los pueden ahí visualizar, ambos están en su totalidad disponibles para que los puedan analizar, utilizar, revisar, entre otros. Consultas sobre la posibilidad de tener estos programas en físico. Estamos procurando, ¿cierto?, poder que las escuelas puedan recibir alguna copia impresa de aquellos. Estamos en ese proceso y no nos aparecen más preguntas. No sé si a Francisca y a Graciela han tenido alguna pregunta, algo que quieran aportar o complementar antes de que vayamos cerrando, dado que no tenemos más preguntas. No, solo Dejarlo agradecer la participación y dejar los invitados al webinar de las 6 de la tarde, en donde también habrán representantes de los dos equipos de lenguaje y comunicación y de matemáticas, que cumple la misma función, va a ser tener la misma estructura que este, pero tiene otro horario para que también tengan otras personas la oportunidad de participar. Sí, yo solo también los quería dejar invitados. Ya está el link en el chat para que puedan revisar estos documentos, leerlos con detención, porque entregan muy buenos recursos para que puedan después adaptarlos a sus propios contextos. Sí. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su atención, por estar aquí presentes. No quiero dejar de agradecer a quienes han organizado este espacio, al equipo de comunicaciones de acá de la Unidad de Currículum y Evaluación, también al equipo EPJA, ¿cierto?, de la División de Educación General, y muy en especial a los equipos de lenguaje y comunicación y de matemática de acá de la UCE, quienes han diseñado, preparado y pensado este webinar en ustedes, en fortalecer, como les decía a un principio, el conocimiento de estos programas, como es la invitación que tenemos al webinar, pero además su apropiación y gestión. Así que les damos las gracias por vuestra atención. Sabemos que están presentes a lo largo del país con nosotros. Y en ese sentido, decirles que está el material disponible para que lo puedan consultar, trabajar con ellos. Agradecerles nuevamente por la invitación. La idea es acompañarles en este proceso y les deseamos mucho éxito en este año en donde se inicia la implementación y en los años venideros. De parte del Ministerio de Educación,
Les agradezco nuevamente y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.